que están por ahí en una calle muy triste, el Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy feliz. Amén, gloria a Dios para siempre. Bueno, amados hermanos, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor, que es lo principal para nuestras vidas. Amén, sabemos que todo es importante, ¿no? No menospreciamos la alabanza, no menospreciamos la oración, no menospreciamos nada de lo que es un programa radial, menos de un culto, pero sí lo principal es la palabra del Señor para nuestras vidas. Amén. Así que bueno, ahí los micrófonos ya están, son todos de nuestro hermano Claudio, para que él nos entregue la palabra del Señor, lo que Dios le ha enviado a hablarnos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Tal como decía nuestro hermano, ha llegado un momento importante y es el momento de oír la palabra del Señor. Y quisiera en esta hora compartirles la palabra que se encuentra ahí en el Salmo 107, ya un salmo que para mí ha sido de tremenda bendición, y vamos a leer el versículo 20, Salmo 107, versículo 20, vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Así que habiéndolo encontrado, vamos a darle lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia. He aquí, Señor mío, ha llegado el momento de hablar de tu palabra. Ha llegado el momento, Señor, de ser la voz tuya en la tierra, Señor. Santo Dios mío, yo te ruego, Señor, que a través de esta palabra, Señor, puedas bendecir a la audición, Señor. Ruego que a través de esta palabra, Dios mío, tú puedas glorificarte, Señor amado, porque he aquí reconozco que no soy nada, Señor, que toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Yo solamente soy un vaso de barro, Señor, el cual por misericordia en este día vas a usar, Señor, en esta hora. Dame de tu gracia, dame de tu unción, dame de tu poder, Señor, y que mientras predicamos, Señor, tú algo hagas a favor de las vidas, Señor eterno. Dios mío, llévate los nervios, llévate todo aquello, Señor, que quiera empañar tu gloria en esta hora, Señor, y que al terminar, Dios mío, podamos terminar bendecidos, Señor amado. Te damos gracia en esta hora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora quisiera compartirles esta palabra, tal como le decía este Salmo 107. Un día meditando en la noche leía este salmo y me fue de tremenda bendición, porque habla realidades que nosotros atravesamos, habla realidades de lo que Dios hace en la vida del hombre. Y podemos ver que este salmo tiene la estructura de un himno que comienza con un llamado a la alabanza y concluye con una descripción de la providencia del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Amado hermano, el salmista se dice que posiblemente lo escribió después del exilio, cierto que ellos sufrieron ahí en Babilonia, porque cuando usted va al versículo 10 al 15 declara que algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Dice que estaban aprisionados en aflicciones y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dice que cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y termina diciendo: alaben la misericordia de Jehová,
bondad y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aleluya. Entonces, a través de este salmo vemos la grandeza del Señor. A través de este salmo vemos el trato que ha tenido Dios con su nación, y no solamente con su nación, sino con todos sus hijos, porque ciertamente vivimos situaciones las cuales están escritas en este salmo. También a través de este salmo podemos ver la soberanía del Señor, porque usted debe entender que Dios hace como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Así y cuando Dios, usted va al versículo 33 al 35, declara que Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedales. La tierra fructífera la convierte en estéril por la maldad de los que la habitan. Y lo que me encanta, que después de que dice que convierte los ríos en desierto y los manantiales en aguas de sequedales, dice que Él vuelve el desierto en estanques de aguas y a la tierra seca en manantiales. Y muchas veces nosotros atravesamos estas situaciones como hijos de Dios. A veces estamos en la bendición, a veces estamos en la gloria del Señor misma manifestada en nuestras vidas. A veces el río del Espíritu fluye de nuestro ser, pero muchas veces Dios permite también que vivamos procesos en los cuales atravesamos sequedales. A veces atravesamos desiertos espirituales, pero con todo y eso Dios nos da una salida, porque no todo lo que atravesamos es para siempre, sino que Dios siempre deja una enseñanza a través de lo que nosotros vivimos. Mas sin embargo, en esta hora quiero hablarle acerca del poder de la palabra del Señor, porque el versículo que leíamos al principio declara que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así es, mi Dios. Y podemos ver a través de toda la Escritura que hubieron hombres y mujeres que bastó solamente una palabra de parte del Señor y sus vidas que estaban en ruina pudieron ser acudidas por el Dios del cielo. Aleluya. Me encanta la Biblia cuando vamos al Evangelio de Juan. La Biblia dice que había ahí un paralítico en Betesda, bendito sea el nombre del Señor, en medio de una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y dice la Biblia que ahí estaba este hombre. Se decía en aquel tiempo que de tiempo en tiempo un ángel descendía a sacudir las aguas del estanque y el primero que entrase al estanque era sanado. Pero vemos la condición de este hombre, un hombre paralítico, un hombre que no se podía mover, un hombre que cuando descendía el ángel a batir las aguas no había nadie que lo echase ahí para ser sanado. Era un hombre que estaba arruinado. Me imagino que vivía en angustia, que vivía, cierto, su corazón estaba destrozado porque vivía sin esperanza. Pero la Biblia dice que llegó un momento en el cual el Señor Jesucristo fue a visitar a ese lugar. Es que lo que me encanta, amado hermano, que cuando Jesús visitaba un lugar, algo acontecía. Y la Biblia dice que Jesús vio a este hombre y con tan solo verlo el Señor se dio cuenta que llevaba 38 años en esa condición. 38 años sin que nadie lo ayude, 38 años viviendo en amargura de espíritu, 38 años en los cuales estaba acongojado, 38 años en los cuales me imagino que la tristeza abundaba en su corazón. Y me encanta cuando usted va a Juan capítulo 5 versículo 8 y 9, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí podemos ver que se cumple lo que leímos en el Salmo 107, porque Jesús le soltó una palabra. Jesús no le colocó las manos. Jesús, amado hermano, no oró por él, sino que el Señor le soltó una palabra y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y a lo mejor en esta tarde hay hermanos, hay hermanas que se encuentran en esta situación. A la Biblia, al darnos a entender que hacía 38 años que este hombre estaba paralítico, nos da a entender de que antes de ser paralítico él llevaba una vida normal. Y cuánto hoy en día, si lo llevamos a lo espiritual, vivían vidas normales en el Evangelio, vivían vidas de oración, vivían vidas de ayuno, de búsqueda, se congregaban, buscaban al Señor, alababan su nombre en los templos. Pero algo aconteció en sus vidas que hoy en día están paralíticos. Pero te tengo una noticia, amado hermano, amada hermana, que esta palabra en esta hora te dice: levántate, es tiempo
tiempo de que tomes tu lecho. Es tiempo de que salgas de esa parálisis en la cual tú te encuentras. Porque hay un Dios que en esta hora que está enviando su palabra para que tú seas sanado. Y no solamente seas sanado, sino que seas librado de tu ruina. Aleluya. Dios. Tenemos el ejemplo de una mujer sirofenicia, una mujer que no pertenecía, cierto, a la nación de Israel, una mujer que llegó a un lugar donde Jesús estaba descansando. Jesús estaba cansado, pero dice la Biblia que estando ahí en un hogar, llegó esta mujer y empezó a rogarle por su hija. ¿Qué era lo que le acontecía a la hija? La hija estaba endemoniada, la hija estaba siendo atormentada, habían demonios que no la dejaban descansar, habían demonios que estaban apoderadas del corazón de esta hija, y esta mujer corrió a las plantas del Señor y le rogaba que el Señor fuese a echar fuera ese demonio, y el Señor le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Le estaba dando a entender que él había venido a su pueblo, a los de su linaje. Pero me encanta la respuesta de esta mujer que tuvo fe y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos recogen las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el Señor, amado hermano, le dice: oh mujer, grande es tu fe, ahora ve y vuelve a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Aleluya. Aquí vemos, amado hermano, que nuevamente la palabra del Señor la suelta y algo acontece, porque cuando esta mujer vuelve a su casa, nos damos cuenta que esa niña que era atormentada, nos damos cuenta que esa niña que a lo mejor se hacía daño, nos damos cuenta que esa niña que a lo mejor no tenía descanso alguno porque los demonios no la dejaban tranquila, ahora estaba acostada, ahora había vuelto en sí, ahora había bonanza en ese hogar. Aleluya, porque solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar el transcurso de la vida del hombre y de la mujer. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Por eso, amado hermano, amada hermana, amada persona, usted que no conoce al Señor, a través de esta palabra Dios algo puede hacer en su vida. Si usted cree esta palabra, el Señor algo puede manifestar en su hogar. Hay situaciones en las cuales tú estás viviendo en esta hora. Hay espíritus inmundos que te dicen: aleluya, quítate la vida, tú no sirves para nada. Pero a través de esta palabra el Señor te va a libertar. A través de esta palabra los demonios se tienen que ir fuera de los cuerpos. A través de esta palabra ese tormento que estás atravesando se tiene que ir de tu corazón. Aleluya, porque cuando Dios envía una palabra, esa palabra sana. Cuando Dios envía una palabra, esa palabra liberta. Cuando Dios envía una palabra, esa palabra levanta. Y ciertamente estamos predicando esta palabra que tiene poder para cambiar a los hombres, esta palabra que ha hecho milagros y prodigios a través de los siglos, las décadas y los miles de años que han pasado desde que el Señor anduvo en la tierra. Porque te tengo una noticia: ese Cristo que andaba sanando, ese Cristo que andaba libertando, ese Cristo que andaba resucitando los muertos, la palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él es el Dios inmutable, Él no ha cambiado, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Los mismos milagros que hizo en el pasado los sigue haciendo. ¿Cuántas personas yo he visto con mis ojos que el Señor las ha sanado de cáncer, que han sido echados de una cárcel, lo han sacado para morirse en sus hogares y Dios ha hecho la obra? A mí no me lo han contado, yo lo he visto con mis ojos, porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que tiene poder, es un Dios, amado hermano, que hace las cosas imposibles a los ojos de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Y así la Biblia está llena de historias, está llena de pasajes en los cuales bastó solamente una palabra de parte del Señor para que esas vidas que estaban en ruina, para que esas vidas que estaban enfermas sean sanadas. Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 11, la Biblia habla, cierto, que el Señor en una ocasión se acercó a una higuera para tomar fruto de ella, y dice la Biblia que no halló fruto alguno. Y la Biblia dice: entonces Jesús le dijo a la higuera:
vida, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y después, cuando nos saltamos del versículo 14 al 20, en el 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué pasó? Que el Señor le soltó una palabra a esa higuera, aleluya. Es que cuando Jesús habla, aún la naturaleza tiene que obedecerle. Por eso, cuando los discípulos estaban en la barca sucumbiendo, Él se paró con la autoridad del Padre y reprendió los vientos, y los vientos cesaron y hubo gran bonanza. A lo mejor estás atravesando momentos adversos. A lo mejor la barca que representa tu familia, que puede representar tu vida, que puede representar tu matrimonio, que puede representar tu corazón, está sucumbiendo ante los vientos tempestuosos. Esta es la tarde en la cual basta solamente una palabra del Señor para que venga bonanza, para que venga tranquilidad, para que venga la paz que tanto necesitas. Aleluya, porque una palabra del Señor puede cambiar el transcurso y la vida del hombre y de la mujer. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito es tu nombre. Y así tenemos tantos ejemplos de la Biblia en las cuales nos muestra el poder de la palabra del Señor. Tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro era amigo del Señor. Llegó un momento en el cual sus hermanas enviaron, cierto, a buscar al maestro porque su hermano estaba enfermo. La Biblia dice que el Señor se demoró un tiempo, y cuando el Señor fue a aquel lugar, Lázaro había muerto. Mas sin embargo, el Señor les dijo: llévenme donde está la tumba. ¿Qué fue lo que aconteció en ese lugar? Que el Señor pidió a los que estaban allí que corrieran la piedra, aleluya, y tan solamente dijo: Lázaro, sal fuera. Y al instante aquel que había muerto, aquel que ya estaba hediondo, que había muerto hace 4 días, se levantó de la muerte, porque la palabra del Señor tiene el poder para resucitar aquello que ha muerto en tu vida. A lo mejor se ha muerto en tu vida la pasión de servir al Señor. A lo mejor se ha muerto en tu vida el deseo de congregarte. A lo mejor se ha muerto en tu vida el deseo de adorar al Dios que tanto bien ha hecho a tu vida. Pero a través de esta palabra Dios te puede resucitar. A través de esta palabra el Señor puede devolverte aquello que has perdido. Por eso, hermano, por eso, hermana, si hay algo que nosotros debemos valorar hoy en día, es la palabra del Señor, porque en la palabra están las promesas, en la palabra están las bendiciones, en la palabra está la guía para nuestras vidas. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros nos apoderamos, nos adueñamos de la palabra del Señor, donde caminemos, vamos a poder alumbrar con la luz del Evangelio. Aleluya. Santo es tu nombre, gracias mi Dios. Tenemos el ejemplo de 10 leprosos. Jesús iba pasando por una ciudad y la Biblia dice que buscaron la manera de llamar la atención del maestro y empezaron a gritarle que tuviera misericordia de ellos. Y bastó, amado hermano, solamente que Jesús los mirase a la distancia y les dijera: vayan y preséntense delante del sacerdote, porque van a ser sanados en el camino. Y la Biblia dice, amados hermanos, que estos hombres leprosos, que no tenían esperanza alguna, que estaban apartados quizá de sus familias, porque ser un leproso en los tiempos de Jesús era algo terrible. Tenían que ser separados de sus seres queridos, de sus familiares. Tenían que ir a vivir a las cuevas, a comunidades de leprosos. Pero bastó solamente que el Señor les diga: vayan y preséntense delante del sacerdote. O sea, les soltó una palabra, y al instante dice que cuando ellos fueron de camino y llegaron a aquel lugar, fueron sanados de la lepra. Oigan, aquellos tiempos de la Biblia, el diagnóstico para un leproso era: o te sanas o te mueres. A lo mejor se iban a morir en esa enfermedad, pero bastó que Jesús le suelte una palabra. Hay situaciones que tú estás viviendo que sientes que te vas a morir. A lo mejor tu matrimonio se está muriendo, a lo mejor tu comunión con Dios se está destruyendo, pero en esta hora aférrate a esta palabra que te puede levantar, aférrate a esta palabra que puede sanarte, aférrate a esta palabra que puede provocar un cambio en tu vida. Aleluya. Es tu nombre, bendito es tu nombre, Jehová. Y cuando vamos al libro de los Hechos,
Jesús ya había muerto. Jesús había cumplido con lo que le había dicho a los discípulos. Él murió, Él resucitó, Él se les presentó durante 40 días, diciéndole lo que tenían que hacer, diciéndoles que habían de recibir el poder del Espíritu Santo. Jesús asciende a las nubes y todos lo vieron con sus ojos, y los ángeles le dijeron: este mismo Jesús que están viendo ascender a los cielos, este mismo Jesús volverá en aquel día. Amados hermanos, usted conoce la historia. Se juntaron en el aposento alto, vino el poder del Espíritu Santo, aleluya, ese poder maravilloso que se mueve dentro de nuestras congregaciones, ese poder maravilloso que transforma la vida del hombre y de la mujer. Y luego vemos de que la iglesia fue investida. Vemos a un Pedro y a un Juan que iban a orar al templo, y ahí en la puerta de la Hermosa había un hombre que estaba mendigando, había un hombre que era cojo, había un hombre que dependía de las migajas de los hombres, pero bastó solamente que Pedro y Juan lo miraran a los ojos y le dijeran: oye, nosotros no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la Biblia dice que aquel cojo que dependía de las migajas de la gente se levantó y entró al templo alabando al que vive, alabando al Dios poderoso. Y ahí podemos ver que esa autoridad, esa palabra que Jesús usaba y enviaba para que los que estaban enfermos y fueran librados de su ruina, esa palabra también está en los labios de los discípulos. Por eso, hermanos, cuando veas que la situación se vuelve difícil, declara la palabra del Señor. Si estás enfermo, dile en esta hora: soy sano en el nombre de Jesús, porque la palabra es la que tiene el poder para cambiar toda situación que estás atravesando. Aleluya. Luego vemos ahí en el libro de los Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Pedro fue a visitar a los santos que estaban en Lida, y ahí dice que vio a un hombre llamado Eneas que hacía 8 años estaba paralítico, y aconteció lo mismo que hizo el maestro. Pedro, mirándolo, le dijo: Eneas, levántate porque Jesucristo te sana. Y al instante dice la Biblia que ese hombre paralítico se levantó, y todos los que estaban en Lida que lo vieron, dice que se convirtieron al Señor. A lo mejor estás paralítico, a lo mejor estás en una condición difícil en la cual has caído y has fallado y no te has podido levantar, pero a través de esta palabra Dios te dice: levántate, porque yo lo que voy a hacer contigo es grande. Todos los que vieron tu caída, todos los que te vieron paralítico, van a tener que adorar la gloria del Señor, porque soy yo el que te levanta en esta hora, porque soy yo el que envío esta palabra para sanarte. Aleluya. Gracias, Rey de Gloria. Y a través de la Biblia vemos tantos milagros. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, tenemos el ejemplo de Naamán el sirio, un hombre de renombre, un hombre de jineta, un hombre que, amados hermanos, era muy conocido porque era el general del ejército de Siria, un hombre al cual había ganado muchas batallas en la guerra. Mas sin embargo, debajo de esa armadura había una lepra, abajo de esa armadura había una enfermedad de muerte, abajo de esa armadura había una pudrición. Aleluya. Y dice la Biblia que escuchó la noticia que había un profeta de Dios el cual podía ayudarle. La Biblia dice que él juntó su comitiva, prepararon quizá los caballos y fueron a la tierra donde estaba el profeta. Mas sin embargo, el profeta envió a un criado y le dijo: dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán y será sanado. La Biblia dice que este hombre Naamán el sirio se enojó y empezó a reclamar que habiendo tantos ríos buenos allá en Siria, lo enviaba a sumergirse en el Jordán, porque usted debe de entender que en aquel tiempo el Jordán no era como está hoy en día, precioso, hermoso, con aguas cristalinas. No, en aquel tiempo el Jordán tenía aguas turbias. Y cuando usted, amado hermano, indaga qué es lo que significa Jordán, viene del hebreo Yardén, que significa el que desciende. En pocas palabras, Dios ha
aparte de hacer el milagro de quitar la lepra en Naamán, Dios también quería hacerle entender que sus jinetas delante de Dios no servían, sino que él tenía que descender, o sea, tenía que humillarse, tenía que morir, aleluya, a su soberbia, a su arrogancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que al final lo convencieron los criados y Naamán decide descender al Jordán. Se sumergió por la primera vez y su piel seguía leprosa. Se sumergió por segunda vez y me imagino que se miraba sus manos y seguían blancas. Se metió por tercera vez y se miraba los brazos y aún estaban las llagas en su cuerpo. Se sumergió por cuarta, por quinta, por sexta vez y seguía igual. Pero cuando se sumergió la séptima vez, dice que al salir del agua, esa piel que estaba podrida, esa piel que estaba llena de llagas, esa piel que estaba blanda, esos huesos que se asomaban a causa de la enfermedad, ahora su piel se había regenerado como la de un bebé. Aleluya. Es que Dios a través de esta palabra quiere quitar la lepra de tu corazón. Es que Dios a través de esta palabra quiere sanarte de toda enfermedad que estás atravesando. Es que Dios a través de esta palabra algo quiere provocar en tu vida. Te han visto leproso, te han ninguneado, te han señalado, te han juzgado por ser un leproso, pero a través de esta palabra Dios te sana. A través de esta palabra Dios cambia el transcurso de tu vida. A través de esta palabra Dios te levanta. Aleluya. Aleluya. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora de la tarde vamos a tu presencia. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que están escuchando en esta hora. Señor, yo siento en el espíritu que hay gente que está llorando en este mismo instante, que está sufriendo. Aleluya. Señor, pero creo fielmente, Señor, que así como Pedro, Señor, fue con un propósito a Lida, porque en Dios no hay coincidencias, Señor. Usted por algo me trajo a este lugar, Señor, y a través de esta palabra yo sé que muchos se están restaurando. A través de esta palabra el que estaba caído, Señor, se va a levantar. A través de esta palabra aquel que estaba enfermo, tú lo has sanado, Señor, porque así lo dice tu palabra. Envías tu palabra y son sanados. Toda enfermedad que está en los cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús, se va afuera. Todo espíritu inmundo, Señor, que atormenta las vidas, tiene que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda vida, toda familia, todo matrimonio, toda población, toda persona que su alma se encuentra en ruina, está en la tarde en la cual tú vas a manifestar tu poder, Señor, porque tú envías tu palabra y son sanados y son librados de su ruina. Te damos gracias por este momento. Bendiga a mi hermano Cristian, bendiga a mi obispo, Señor amado, y bendiga, Señor, a esta congregación. Señor, sea usted con cada vida. Te rogamos por aquellos que han quedado en el camino, por aquellos que quizá después de la pandemia nunca más se vieron en la iglesia, para que a través de esta palabra tú los levantes, para que a través de esta palabra ellos puedan volver a la casa del Padre, Señor, porque tú estás con el anillo listo, estás con las nuevas vestiduras, Señor, estás dispuesto a matar el becerro gordo, Señor, por aquellos, Señor, que a lo mejor están muertos, pero van a llegar a tu casa. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Te alabamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que están por ahí en una calle muy triste. El Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuchen. El amor de Dios al encuentro
me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy feliz.